emociona desde aquí arriba, ver el auditorio tan lleno. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por contar conmigo en Masdermo. La verdad es que es un honor poder estar aquí con todos vosotros. Y bueno, como ha dicho Raquel en la presentación, no es ninguna sorpresa, no soy farmacéutica, ¿vale? No soy farmacéutica, pero creo que puedo contaros algo que os interese, sobre todo sobre innovación cosmética, y espero y deseo que así sea y que salgáis de esta charla un poquito más inspirados, inspiradas, y vamos a hablar mucho de ciencia, que me encanta. Entonces, a ver si me ponéis... Vale, perfecto. No sé si aquí empezamos. El mundo cambia y el consumidor también. Esto obviamente lo vemos todos los días y cada vez es más rápido. Cada vez es más rápido. Veníamos hablando desde hace más o menos una década de entornos VUCA, ¿no? Volátiles, inciertos, complejos. Pero ahora, en los últimos 2 o 3 años, estamos hablando incluso ya de entornos BANI. Entornos BANI, que son entornos frágiles, entornos que generan ansiedad porque no sabemos lo que va a pasar con tantos cambios, entornos no lineales, que de repente algo se hace viral, y entornos que son pues, muy ambiguos, ¿no? ¿Y esto cómo podemos, cómo podemos hacerle frente, ¿no? Es la pregunta. Pues yo siempre confío en los mejores y para mí Mintel es una agencia de inteligencia de mercado que estudia muy bien el comportamiento del consumidor, no solo en cosmética, pero yo creo que es donde son más potentes. Y según Mintel, tenemos 3 pilares, ¿no? 3 bloques de tendencias en cosmética en 2025. Primero, mi conocimiento es poder. Creo que llevamos hablando de esto desde las 9:30 de la mañana. El consumidor demanda información, quiere saber. Eso no significa que esté bien informado, tenemos que distinguir, pero sí que demanda información. Y cuando hay una demanda de información se le tiene que dar la información correcta. Autenticidad. También alineación con valores. El cliente, vuestros pacientes, cuando van a buscar una marca de cosmética, muchas veces también miran si está alineada con sus valores o no. Y esto es algo que cada vez se está viendo más. Pasamos a cambio de rumbo, la parte de, sobre todo, sostenibilidad. Ya no estamos hablando de sostenibilidad como una opción, como algo que aporta valor para allá. El consumidor de cosmética es un mínimo. Es un mínimo. Y hablamos también de sostenibilidad en ingredientes, de novedades en ingredientes como derivados de la biotecnología o upcycling. Esto no es nuevo, lleva años, pero ya estamos viendo que cada vez están más presentes en los cosméticos que utilizamos. Y después que las nuevas generaciones tienen un interés en prevención y ralentización del envejecimiento, en entender por qué ocurre. Están, pues, como decía antes, demandando información, tienen ese interés. Y por último, piensa despacio, actúa rápido. También se ha comentado esta mañana todo el tema de ese enfoque más holístico, de salud, no solo de belleza, sino también salud, la parte emocional, una fusión de tecnología, salud y belleza, donde también aparece, por supuesto, cuando hablamos de tecnología, la inteligencia artificial, la personalización. Entonces, ¿qué tenemos en global? Tenemos un consumidor que demanda más información, pero que lo quiere todo. Quiere ética, quiere sostenibilidad, quiere tecnología, quiere resultados. Lo quiere todo. Pero muchas veces no sabe dónde ir o no sabe cómo encontrar esa información. Porque aunque vivimos en la era de la información, también vivimos en la era del exceso de información que lleva a la desinformación. Entonces, ¿esto por qué? Considero yo, no solo como profesional del sector, sino también como paciente de farmacia, ¿por qué creo que puede ser importante para vosotros? Porque el consumidor exige rigor, quiere respuestas, vosotros podéis dárselas. Porque la innovación que no se entiende, no se comunica bien, puede llevar a la desinformación. Y eso es claramente lo que no queremos. Y porque como farmacéutico o farmacéutica, todos los que estáis aquí, podéis traducir esa ciencia en resultados para vuestros pacientes. Podéis ser, como decía el doctor Leandro, ese puente que traduzca la ciencia que vosotros sois capaces de entender en resultados que puedan ayudar a vuestros pacientes. Por tanto, ya no basta con conocer
productos cosméticos, sino que hay que entender la ciencia que los respalda. Y eso para mí es algo que hay que hacer ese cambio de mentalidad. Hay que entender siempre la ciencia que los respalda para poder dar un buen servicio. Y sobre todo también hay que saber explicarla y transmitirla de una manera que nuestros, en este caso vuestros pacientes, la entiendan. Por tanto, para mí, ¿qué es innovar en cosmética hoy en día? ¿Qué es la innovación en cosmética? Para mí innovar no es solo descubrir ingredientes nuevos o nuevas tecnologías, ¿no? También es convertir esos avances científicos en algo que tenga sentido para el paciente, en soluciones que puedan ayudar al paciente. Y ahí vuestro papel, como os decía antes, es clave, porque no es recomendar, es interpretar. No sois única y exclusivamente un punto de venta como tantos otros, sois un punto de criterio. Y obviamente para hacerlo bien hay que estudiar mucho, ¿no? Hay que leer muchísimo. Todos los que tenéis servicio de dermofarmacia lo sabréis. Estáis continuamente leyendo papers científicos y lo que he intentado hacer hoy es traer pues, unas referencias bibliográficas con unos últimos avances en diferentes ingredientes y también en algo relacionado con tecnología para que os vayáis de aquí con una pequeña foto de qué es lo último que se está haciendo en ingredientes y en tecnología para cosmética. Vamos con una pregunta. ¿Qué tienen en común los exosomas, los péptidos, los factores de crecimiento y la inteligencia artificial? Pues, ¿qué tienen en común? Que últimamente se habla mucho de ellos, ¿no? En el sector cosmético, que prometen o lo están haciendo revolucionar la cosmética y que generan muchas expectativas. Pero también algo de confusión, porque todo aquello que está en tendencia, de moda o se habla mucho, no solo genera expectativas, sino que también puede generar confusión. Por eso hoy vamos a profundizar un poquito en cada uno de ellos y a mí me gustaría empezar con esta gráfica de Google Trends, que podéis ver cómo ha subido la demanda de información sobre exosomas en el mundo en los últimos años. Desde más o menos mitad de 2023 veis que el crecimiento es bastante notable en comparación a los años anteriores. Es una palabra que aparece en bibliografía, que aparece en redes sociales, que aparece, seguro que aparece en muchas consultas en vuestras farmacias. Pero este pico significa que el consumidor quiere información, no significa que entienda lo que son los exosomas o lo que hacen los exosomas. Aquí hay una oportunidad de que alguien, como vosotros, lo explique con rigor, con honestidad y con evidencia científica. Entonces, si vamos una pequeña revisión bibliográfica, definición, los exosomas son vesículas extracelulares que actúan como mensajeros entre células, transportando proteínas, lípidos y ácidos nucleicos, ADN, ARN. De tamaño principalmente nanométrico, son capaces de entregar activos a las células objetivo y así modificar su función. Es como si fueran capaces de reprogramarlas. ¿Qué aportan en cosmética? Pues los beneficios son amplios y variados. Por ejemplo, en el tema de la hidratación tenemos que potencian la proliferación de queratinocitos de forma que reducen la pérdida de agua transepidérmica. Si pasamos al control de hiperpigmentación, son capaces de disminuir la síntesis de melanina de forma que podemos controlar mejor la hiperpigmentación. Y, por último, en well aging y regeneración, potencian la producción de colágeno y elastina y de esta manera ayudan también a mejorar la apariencia de las arrugas, a incrementar la elasticidad de la piel y la firmeza. Por tanto, vemos que son unos activos todoterreno. También tienen su papel, por ejemplo, en la reducción de imperfecciones como el acné. Combinan esos avances de biotecnología con dermatología y generalmente en cosmética los que se utilizan son de origen vegetal o biotecnológico y visto todo lo que pueden hacer y lo que ya están haciendo, no nos sorprende en absoluto, ¿no? que sean tendencia. Vemos dos ejemplos muy rápidos porque ya me han avisado de que vamos justitos de tiempo. Entonces vamos a ver en este sentido dos ejemplos como el Lactobacillus ferment extract, que en este caso es un postbiótico modificado de manera biotecnológica y mejora la firmeza de la piel, reduce el estrés oxidativo y también favorece la pigmentación uniforme. Pues los beneficios que habíamos visto en la diapositiva anterior. Si vamos al siguiente ejemplo, que es el Lithium barbarum callus culture extract, en este caso son células madre
vegetales de goji con función exosoma. Y lo que vemos que hacen es que mejoran la densidad cutánea, reafirman el contorno facial y también reducen arrugas superficiales y profundas. Por tanto, aquí tenemos dos ejemplos reales de exosomas en productos cosméticos. Lo último sí que me gustaría decir que es posible porque potencian la producción de colágeno y elastina. Y esto veremos que en los activos que he seleccionado como ingredientes innovadores va a ser una constante, ¿no? Si vamos a otro tipo de ingredientes, los péptidos. ¿Qué son los péptidos? Pues aquí en principio yo siempre empiezo con la gráfica de Google Trends porque me gusta que veáis cómo de popular está siendo esta búsqueda en el mundo en los últimos años. Y aquí vemos que quizá el crecimiento no es tan exagerado como en el caso de los exosomas en los últimos 3 años, pero sí que es verdad que es como más lineal, un poco más constante, pero está despertando cada vez más interés. Veamos qué pueden hacer los péptidos por nosotros, ¿no? Son compuestos formados por cadenas cortas de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Aquí la cuña química, enlace peptídico entre 2 aminoácidos, entre un carbono y un nitrógeno, que desempeñan diversas funciones biológicas, según su tamaño y la secuencia de aminoácidos. Actúan principalmente como bloques en la producción de proteínas y participan también pues, como elementos esenciales en diferentes formaciones de componentes biológicos, como por ejemplo el colágeno, ¿no? Otra vez aquí tenemos el colágeno. Tenemos 4 o 5 tipos de péptidos según bibliografía. Yo os he dejado aquí las dos que he consultado. Tenéis las referencias. Yo siempre, como buena científica, intento trabajar con referencias de lo más actuales posibles. El último paper de 2025. Tenemos 5 tipos de péptidos. Péptidos señal. Los péptidos señal, también conocidos como matriquinas, que son capaces de estimular la producción de componentes clave de la matriz extracelular como colágeno, elastina o fibronectina. Lo que hacen es imitar fragmentos naturales de la piel enviando señales a los fibroblastos. Uno de los ejemplos es aquí el palmitoil pentapéptido 4 o el PAL-KDTKS que podéis ver en la pantalla. Otro ejemplo son los péptidos transportadores. Los péptidos transportadores lo que hacen, tal como su nombre indica, es transportar ingredientes activos a las células cutáneas, principalmente oligoelementos que participan en reacciones enzimáticas críticas. Uno de los ejemplos es el tripéptido de cobre 1, que está formado por 3 aminoácidos, lisina, glicina e histidina, unidos a un átomo de cobre. Y que además pues, tiene ese papel, ¿no? No solo porque combate el estrés oxidativo, sino que además protege la piel del daño ambiental. También tenemos los péptidos inhibidores de transmisores. Aquí, como su nombre indica, inhiben neurotransmisores, como por ejemplo la acetilcolina, y lo que hacen es reducir la contracción muscular. Un ejemplo ampliamente conocido es la argireline. Otro tipo de péptidos son los péptidos inhibidores de enzimas. ¿Qué es lo que hacen? Lo que hacen es bloquear la acción de enzimas que degradan el colágeno y la elastina. En vez de fomentar su producción, lo que hacen es bloquear su degradación. Un ejemplo es la fibroína de seda. Y por último tenemos los péptidos antimicrobianos, que lo que hacen es alterar la membrana celular de microorganismos patógenos y proteger a la piel de infecciones. Por ejemplo, las defensinas. Entonces, si tenemos estos 5 tipos, y habéis visto que algo que pueden tener en común, como ha salido ya también en los exosomas, tema de colágeno y de elastina. En este caso, que hemos visto que generalmente los péptidos potencian la producción de colágeno y elastina o inhiben su degradación. Y, por tanto, son activos que son muy apreciados en cosméticos, tanto well aging como regeneración, porque contribuyen a la elasticidad y a la firmeza de la piel. Por tanto, pues los vemos principalmente en este tipo de cosméticos. Y ahora sí que me gustaría ir con 2 innovaciones bastante recientes. Una es de octubre del año pasado, otra es del mes pasado. Por lo menos el lanzamiento a nivel marketing, a nivel profesional en canales profesionales como la Feria de Incosmetics. En octubre de 2024, una multinacional alemana fabricante de ingredientes químicos, no donde yo trabajo, no he venido a hacer publi, lanzó Pepsensial BC 10230, que ellos lo definen como un péptido slow aging, regenerador y redensificador.
Y esto lo podemos enlazar con lo que habíamos visto al principio de la charla de las tendencias, que las nuevas generaciones están interesadas en saber cómo ralentizar ese envejecimiento, en saber por qué ocurre. No es tanto anti-envejecimiento, sino ellos lo llaman slow aging. Obviamente no es una casualidad. Las empresas de materias primas y en especial este tipo de empresas están muy pendientes de los estudios de mercado y de las tendencias que hay en el consumidor. Y abro comillas, me he estado leyendo la documentación de este péptido, por supuesto, para hablar hoy con vosotros, y abro comillas, según la información compartida por ellos, este péptido representa una herramienta valiosa para los farmacéuticos que buscan recomendar productos con respaldo científico y alineados con las tendencias actuales. Interesante, ¿no?, que esa recomendación que esté en la documentación del péptido vaya en esa línea. Yo creo que estamos hablando de ello desde el inicio y es hacia donde tenemos que ir. Respaldo científico y el farmacéutico como esa parte tan importante de traducir la ciencia en resultados y llevarla al paciente. También en abril, o sea, el mes pasado, en In-Cosmetics 2025, una empresa de biotecnología estadounidense lanzó el Activated Silk KDF Beta, Soluble Fibroin, como INCI, que es un activo upcycling, es decir, suprarreciclado, quiere decir que al final se está fabricando a partir de desechos generados de otro proceso, que favorece la regeneración de la piel y la protege del daño causado por el estrés oxidativo. Por tanto, como podéis ver, en la línea en la que van los últimos lanzamientos de los péptidos, ya no es solo pues, esa parte slow aging, regeneración, antiarrugas, sino también la parte de atraer a los farmacéuticos con estudios para que vosotros conozcáis mejor este tipo de ingredientes y sepáis qué es lo último que se está moviendo en el mundo de las materias primas. Si pasamos al último de los ingredientes innovadores, categorías de ingredientes innovadores que os he traído hoy, vemos los factores de crecimiento. En los factores de crecimiento vemos que tal vez es un poco más inestable, ¿no?, la búsqueda. Aquí sí que he filtrado por belleza y salud. ¿Por qué? Porque growth factors pues, se puede utilizar en otros sectores, ¿no?, en otros aspectos de negocio. Y filtrando por belleza y salud sí que vemos que en el primer trimestre de este año, en los últimos meses, sí que ha habido un incremento del interés de la gente de buscar esa información, ¿no? Y siempre lo digo, cuando se busca información, siempre hay una oportunidad para dar la información correcta. ¿Qué son los factores de crecimiento? Pues son proteínas secretadas por células cutáneas, como por ejemplo los fibroblastos, los queratinocitos, melanocitos, que desempeñan un papel clave en la regulación de procesos fisiológicos, como por ejemplo la migración, la proliferación y la diferenciación celular. ¿Dónde actúan? ¿Qué aportan en cosmética? Pues vemos que son capaces de reactivar queratinocitos y fibroblastos envejecidos y a la vez que también son capaces de estimular la producción de colágeno, elastina y ácido hialurónico. Por tanto, podemos decir que tienen un enorme potencial en regeneración cutánea, aunque también hay que decir que no son ingredientes sencillos de manejar, porque muchas veces por su tamaño molecular, su inestabilidad, dificultad para penetrar en la piel y su rápida degradación, siempre digo que hay que ser muy pro, ¿no?, para formular factores de crecimiento, y aquí os traigo dos ejemplos. Uno de ellos es la secreción purificada de Krypton Phallus aspersa, SCA, propiedades antioxidantes, reparadoras, impulsa la producción de colágeno, como habíamos dicho anteriormente, combate la pérdida de densidad de la piel y reduce las arrugas. También tenemos la tecnología IFC-CAF, que es una extracción biotecnológica de huevos de gasterópodos de la familia Licidae, muy rica en factores de crecimiento activadores de células madre, por lo que promueven una constante renovación celular, estimulando la producción de colágeno y elastina para recuperar la pérdida de densidad dérmica. Y ahora, ya que hemos visto esta parte, así un poco resumen de ingredientes cosméticos innovadores, voy a pasar a una frase que yo creo que en muchas ocasiones la habréis escuchado, no solo en la calle, sino en vuestras consultas, es: este cosmético lleva exosomas, péptidos, factores de crecimiento, inserte su activo preferido aquí, así que tiene que ser bueno. Y ya está. Y nos quedamos tan tranquilos, ¿no? Y lo escuchamos y a mí se me llevan los demonios, porque a mí siempre me gusta decir una frase que es que tanto para bien como para mal,
ingrediente no es igual a fórmula final y encima rima. Entonces, eso tenemos que grabarlo en nuestras mentes. Ingrediente no es igual a fórmula final. ¿Por qué? Porque la realidad no es tan simple. Un ingrediente o un tipo de ingrediente, la presencia de este tipo de ingrediente en un cosmético no garantiza eficacia. Y además, no solo eso, sino que, como os decía, la eficacia depende de muchos factores, de la concentración de este activo, de la forma química de este activo, de su vehiculización, del entorno formulativo. Hay tantas cosas que no podemos decir, sí, este cosmético lleva exosomas, perfecto, seguro que ya es maravilloso, funcionará de maravilla. Hay que tener en cuenta que un ingrediente no es igual a la fórmula final. Y lo dicho, tanto para bien como para mal. Por tanto, no podemos juzgar jamás un producto cosmético por la naturaleza química y el comportamiento de uno de sus ingredientes o de varios por separado, por muy innovadores que sean. No me importa que se llamen exosomas, que se llamen péptidos, no podemos nunca juzgar un producto cosmético por un ingrediente. ¿Por qué? Porque el producto final se va a comportar de forma diferente a un ingrediente individual. Porque ahí está el trabajo de los formuladores, ¿no? Sabéis que los que ya me conocíais de antes, sabéis que soy muy friki de la formulación. Hay un trabajo enorme de los formuladores cosméticos. Y esto, pues obviamente, tiene que ponerse también en valor, pero también tiene que ponerse pues, en las mentes de todos. Un ingrediente no garantiza eficacia, es el cosmético en sí. Por tanto, ¿qué hay que tener en cuenta o qué os pediría yo a vosotros que tengáis en cuenta como farmacéuticos y farmacéuticas? Que siempre hay que mirar más allá de un INCI, porque lo que os decía, ingrediente no es igual a fórmula final, porque depende de la forma química, de la vehiculización, de la concentración de los ingredientes activos. Y siempre tener en cuenta que hay que tener los estudios clínicos del producto cosmético final, porque vemos que en ocasiones se utilizan estudios de un ingrediente para utilizar claims en un producto cosmético final. Y esto no vale, por lo que os he dicho, porque el ingrediente no se comporta igual según el entorno en el que esté, en la concentración en la que esté. Por tanto, siempre estudios clínicos, lo que me lleva a la evidencia científica, que también la hemos mencionado en varias ocasiones durante la mañana. Después volveremos a ella, pero lo que quería es que asociarais estudios con evidencia científica. Y esa tiene que ser la base para vuestro trabajo en el servicio de dermofarmacia. Si seguimos hablando de innovación, la innovación no solo está en lo que aplicamos sobre la piel, no solo está en los ingredientes. También está en cómo decidimos qué necesita cada piel. También está en cuando vosotros hacéis ese servicio de dermofarmacia. También habéis sido innovadores, también habéis sido pioneros. Y aquí sí que me gustaría hablar un poquito, muy brevemente, porque no tenemos tiempo para mucho más, de cómo nos está ayudando la inteligencia artificial, ¿no? Empezando de nuevo por la gráfica de Google Trends, inteligencia artificial en el sector belleza y salud. Vemos que también primer trimestre de este año ha subido. La gente está preguntando más, está buscando más información. Y esto, en mi opinión, yo también soy de las que ve el vaso medio lleno. Esto es una oportunidad. Siempre es una oportunidad. Y yo quiero traeros hoy pues, 3 oportunidades para utilizar inteligencia artificial en cosmética que en muchos casos ya se están utilizando. Por ejemplo, en I+D y formulación. Como os he dicho antes, los que ya me conocéis sabéis que soy muy friki de formulación cosmética. Existen ya herramientas para predecir, para identificar nuevas moléculas, predecir propiedades, optimizar fórmulas, predecir interacciones entre ingredientes. De hecho, hay una que me encanta que se llama DSFA Formulator, es sobre tensioactivos, que también sabéis que me encantan. Y lo que predice es si el sistema tensioactivo que tú estás montando para tu gel de limpieza facial, por ejemplo, realmente tiene el nivel óptimo de viscosidad que necesitas, la espuma que estás necesitando, ¿no? Entonces, esto realmente son tecnologías que nos aceleran, que nos están ayudando a dar esos primeros pasos de una forma más rápida en el mundo de la formulación y de la investigación y el desarrollo en cosmética. Si vamos también a modelos digitales, pues hemos visto también modelos digitales de piel humana que simulan interacciones bioquímicas, que simulan también pues, factores de estrés ambiental. También se utiliza mucho la IA en personalización de rutinas, en aparatología, en aparatos de diagnóstico. Y, por último, también en estudios clínicos. ¿Cómo se utiliza? Diseñándolos
diseñándolos, optimizando los diseños que existían, haciendo simulaciones, recomendando pacientes o participantes, también anticipando las necesidades, ¿no? Entonces, aquí vemos que la inteligencia artificial, cuando hablaba con Tomás del tema de la charla, yo decía, bueno, es que yo durante mi tesis doctoral ya utilizaba inteligencia artificial. O sea, es un tema que llevamos años utilizando. Yo lo utilizaba para predecir con química computacional cómo iban a ser las reacciones que yo estaba llevando a cabo en el laboratorio, o simplemente cuando teníamos un resultado que no nos esperábamos, para contrastarlo y darle más valor, ¿no? Entonces, es algo que, bien utilizado, yo creo que podemos sacar provecho de ello. ¿Y por qué? Y aquí vengo a intentar no pintar el futuro como apocalíptico, ¿no? Porque a veces leo artículos, la IA va a acabar con nuestro trabajo, tal. Bueno, es que hay cosas que no se pueden reemplazar. Yo, pienso 100% que la IA no va a reemplazar el consejo farmacéutico. Y pienso también que tenemos que adoptar siempre, no me importa que seamos farmacéuticos, químicos, cualquier tipo de trabajo, tenemos que adoptar siempre esa actitud, ¿no?, de aprendizaje permanente, de ver cómo esto nos puede ayudar, porque la IA no tiene pensamiento crítico, la IA no tiene empatía, nosotros sí. Entonces, eso no lo va a reemplazar. La IA puede proporcionar datos, puede ayudarnos a interpretarlos, pero no tiene la capacidad de interpretar esos datos en el contexto de salud y bienestar del paciente. No tiene lo que vosotros tenéis, ¿no? Esa confianza, no tiene en cuenta esas patologías que comentabais antes en la mesa redonda, de decir, bueno, es que nosotros hacemos una revisión de cuáles son las patologías que tiene esta persona, si puede haber interacciones con otros medicamentos, y eso lo conocéis vosotros. La tecnología os puede ayudar, pero la realidad es que el toque humano, y yo siempre lo digo, es insustituible. Hace unos meses tuve la suerte de asistir a una conferencia de Pilar Jericó, no sé si la conocéis, bueno, es una excelente conferenciante, y estuvo más o menos una hora hablando de inteligencia artificial y de marketing, para acabar diciendo que la comunicación, por más que tengamos inteligencia artificial, siempre es humana. Y es lo que nosotros buscamos y lo que nosotros pedimos. Y al final es lo que vuestro paciente demanda cuando va a buscar vuestro servicio a la farmacia. Porque más allá de lo nuevo, más allá de los ingredientes que hemos visto punteros, de las nuevas tecnologías que aparecen para intentar facilitarnos la vida, el futuro de la cosmética, en mi opinión, se juega en otro lugar. Y es en el lugar en el que está aquel que tiene criterio para interpretarla. Y esos, en mi opinión, podéis ser vosotros, farmacéuticos y farmacéuticas que estáis aquí presentes hoy. ¿Por qué? Porque sabéis que todo lo que suena bien no tiene respaldo científico. Eso lo sabemos todos los que trabajamos en ciencia, pero tal vez el consumidor no lo sabe y está buscando mucha información. ¿Y por qué vuestra recomendación o por qué la información, si viene de vosotros, tiene más valor? Porque se apoya y se tiene que apoyar en la evidencia científica. Momento de definición, ¿qué es la evidencia científica? Por si acaso a alguien no le había quedado claro, significa que un producto cosmético ha sido sometido a estudios diseñados para demostrar de manera objetiva y medible su eficacia. Es decir, que cumple con las afirmaciones que hace sobre sus beneficios en la piel y el cabello. Por tanto, evidencia científica siempre. Esa es la baza que podéis jugar vosotros desde vuestras farmacias. Porque el consumidor de hoy está expuesto a un bombardeo de claims, de tendencias virales, de marketing emocional. Y no soy yo sospechosa de demonizar el marketing, porque a mí me gusta muchísimo el marketing. Pero el marketing tiene que ser honesto, basado en la ciencia, siempre. Y en este caso sabemos que hay muchas ocasiones que en el mundo de la cosmética, no nos engañemos, no lo es. Y entonces ahí el consumidor se puede confundir, porque no siempre tiene las herramientas para distinguir lo que simplemente suena bien de lo que funciona de verdad. Por tanto, para mí, vuestra misión, en ese sentido, con el poder que tenéis de vuestro servicio de dermofarmacia, de estar cerca de vuestros pacientes, es ese, ser el traductor de la ciencia, como decía también el doctor Leandro Martínez, el puente. En este caso, otro tipo de puente, pero al fin y al cabo un puente, entre esas innovaciones y la realidad de las personas, ¿no? Porque no vendéis cosméticos. Y sí, claro que queréis vender cosméticos, porque también es importante, como decían en la mesa redonda, la rentabilidad, por supuesto. Pero hay algo más, aportáis un valor adicional, porque dais confianza, porque orientáis a vuestros pacientes. Y todo eso
Lo hacéis desde el conocimiento científico y desde el criterio. Y esa para mí es la base de todo. Porque sois el filtro. A mí me gusta decir el puente, el filtro que va a transformar esa innovación en eficacia, que va a transformar promesas o claims en resultados para vuestros pacientes. Vais a transformar tendencias en consejos útiles para gente que lo necesita. Y ese rol, en mi opinión, no se puede sustituir. Vivimos en una era de avances a una velocidad vertiginosa, ¿no? De péptidos de última generación, inteligencia artificial, los últimos lanzamientos en exosomas. La innovación nunca ha sido tan potente, pero quizás tampoco ha sido nunca tan confusa. Tampoco ha sido nunca tan fácil encontrar desinformación, ¿no? Porque por muy lejos que llegue la ciencia, al final esto, en mi opinión, va de una sola cosa, y es la confianza que depositan vuestros pacientes cuando os preguntan, ¿esto me va a funcionar? ¿Esto me irá bien? Entonces, ahí estáis vosotros respondiendo esta pregunta con rigor, con conocimiento científico, con una formación y con un bagaje detrás, pero sobre todo, lo más importante, con humanidad, de tú a tú. Porque la ciencia avanza, la tecnología evoluciona, pero el consejo farmacéutico sigue y seguirá siendo humano. Así que, para acabar, sí que me gustaría deciros que ahí estáis vosotros, con vuestro rigor, vuestro criterio, vuestra evidencia científica y, sobre todo, con algo que no se puede sustituir, que es con vuestra humanidad. Así que espero que esta charla os haya inspirado y muchísimas gracias de nuevo, Tomás, por contar conmigo.